La oración 24/7. Bienvenidos a todos una vez más, Amor por la Palabra. Estamos en un tema tan maravilloso como la oración. Sí, un tema extraordinario y además muy importante para nosotros como creyentes, entender que la oración, nuestra comunión con Dios es fundamental para tener una excelente salud espiritual. Y estuvimos hablando acerca de la frecuencia de la oración, ¿no? Sí, y nos hemos apoyado en Efesios capítulo 6, verso 18, y hoy vamos a hablar de la variedad de la oración. ¿Por qué? Porque el texto comienza diciendo orando en todo tiempo, por eso hablábamos de la frecuencia de la oración, pero el texto continúa diciendo con toda oración y súplicas. Ahí nos habla de dos cosas, de oración y de súplica. Nosotros sabemos que orar es simplemente hablar, es una comunicación, y estuvimos preguntándonos o hablando sobre si requiere la oración una postura específica. Decíamos que a lo mejor de rodillas, con las manos levantadas, en algún lugar, apoyados en textos. ¿Cómo lo hacíamos? Creo que hay muchas personas tienen todavía muchas dudas como al respecto, ¿no? Hay mucho que decir al respecto. Yo creo que hay más bien como debería ser más bien como un gusto, ¿no? Como me gusta más a mí sí, también orar, ¿no? Pero no pensar que tiene que ser en esta posición. Hay personas que lo ven así, ¿no? O que se hace más efectiva si la hago así, ¿no? O que me escucha más Dios, o que exacto, que la oración es más efectiva si esto que yo personalmente me gusta mucho orar sentado. A mí personalmente me gusta. No que no me arrodille, hay momentos en los que siento el deseo y me arrodillo o oro de pie, ¿no? Pero mira que en el capítulo 3 de Efesios, versículo 14, me gusta esto que dice aquí, ¿no? Porque dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y aquí podríamos preguntarnos, ¿y por qué Pablo está de rodillas? Entonces sí ¿Es esa una postura que manda la Biblia para orar? No, no es así. ¿No por qué? Porque nosotros podemos encontrar a lo largo de las Escrituras a muchos hombres de Dios orando de diferentes maneras. Por ejemplo, tenemos a Abraham en Génesis 18, hablando con el Señor de pie cuando estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí. Tenemos en Primera de Crónicas 17 a David hablando con Dios y orando, pero sentado, ¿no? Se sentó, habló con Dios acerca del futuro de su reino, ¿no? Tenemos a Jesucristo en Getsemaní orando, pero ya es postrado, de ahí de rodillas. Entonces, la postura no es lo que es importante. Para los judíos, por ejemplo, los judíos acostumbraban a orar de pie y con las manos levantadas. Para ellos esa era la forma de orar, y de hecho creo que todavía tal vez lo hacen, ¿no? Pero no es lo que definitivamente hace que la oración sea más efectiva, o que Dios me escuche mejor, o que yo atraigo de alguna manera si me arrodillo. Es que la presencia de Dios sí viene, y si estoy de pie, no. Eso ya son como creencias que nos metemos, creencias religiosas que nos metemos en el corazón, pero no tiene para nada que ver con eso. Hay mucha variedad en la forma en la que nosotros oramos, en la postura que usamos y todas esas cosas. Claro que sí. Y entonces aquí tenemos que decir que la Biblia, y cuando nos movemos a lo largo de la palabra, encontramos de todo tipo de oraciones. Por ejemplo, oraciones públicas y privadas. Y cuando hablamos de oraciones públicas, recuerdo en Segunda de Crónicas 20 a Josafat, puesto en pie allí delante de la asamblea con todo su pueblo cuando los enemigos venían a sitiar, los de Amón y los de Moab. Todo el pueblo está en pie y están orando, están haciendo una oración pública. Entonces hay oraciones públicas, privadas, oraciones que son muy expresivas, y otras en silencio, como por ejemplo la que hizo Ana, ¿no? La que hizo Ana, extraordinario. Eso está en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 13. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Imagínate que ella estaba angustiada, y dice que ella oraba en su corazón. Entonces hay un tipo de oración, es una manera. ¿Sabes una cosa? Yo creo que todos hemos estado a veces en un momento de la vida en el que no nos salen palabras, en que estamos ahogados en llanto, en desesperación, en tristeza, y a mí me ha pasado muchas veces en que tengo un nudo aquí, pero
aunque no puedo articular palabras, en mi corazón estoy orando, estoy clamando, estoy gimiendo a Dios. Y eso no es una oración muy frecuente. Tiene momentos específicos en la vida de los creyentes en que llegan a esa oración. Por lo regular es cuando hay una circunstancia difícil pasando en nuestra vida. Ana estaba desesperada, estaba triste porque no tenía un hijo y ella estaba allí orando de esta manera y la falta de discernimiento de Eli, ¿no? La dio por ebria. La tuvo por ebria. Es increíble. Tremendo. Así que entonces, mira, oraciones públicas como las de Josafat, oraciones desde el corazón como la de Ana, oraciones que pueden ser planeadas, porque a lo mejor tengo una libretica en la que me dispongo para apoyar en oración una iglesia, una comunidad, unas personas o ciertas situaciones propias, oraciones espontáneas, como lo que hablábamos ayer cuando pasa la ambulancia o un accidente o lo que sea, oraciones de confesiones, de humillación, oraciones de alabanza, oraciones de gratitud, oraciones de rodillas, de pies, de sentados. La oración es válida todo el tiempo. Recordemos una cosa, Jeremías, que ahora no recuerdo la cita bien, pero Jeremías nos dice, o Dios hablaba a través de Jeremías al pueblo de Israel: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Y es bueno decir esto. ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a estar, y debemos hacerlo. Recordemos que es una necesidad orar. Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas 18, estábamos hablándolo antes, que de la necesidad, ¿no? La necesidad de orar siempre, ¿sí? Y no desmayar. Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque nosotros hay muchas ocasiones en las que vamos a estar orando, no importa la postura que tengamos, podemos estar de pie, de rodillas, sentado, ¿sí? Y el hecho de que se manifieste, que hay un momento de presencia de Dios, como suele haberlo a veces cuando nosotros oramos, no depende de nosotros, no depende de la postura que tengamos, sino que depende de Dios. Dios nos puede, y no importa ni siquiera la hora, porque eso puede pasarte a las 3 de la mañana, a las 5, a las 6 de la mañana, puede pasarte al mediodía, a la noche, en la tarde. O sea, el que realmente hace que algo especial pase dentro de la oración no somos nosotros, y no es la postura, y no es ninguna de las cosas que nosotros podamos hacer, sino es que cuando Dios quiere que pase. Hay momentos en los que pasa eso, es hermoso. Claro que sí, también hay momentos en los que estamos orando y lo que escuchamos son los zancuditos por ahí, ¿no? Pero eso sí, no. Yo he tenido muchos momentos, y es importante a los que nos están escuchando que entendamos esto. Hay momentos en los que vamos a ir a la oración y no vamos a sentir nada, y es que no se trata de sentir. No se trata de sentir. No se trata de sentir, es fe, esto es fe. Y nos acercamos a Dios con fe. Recordemos Hebreos. Ahora mismo me estoy acordando de lo que dice Hebreos, ¿no? Que dice que debemos acercarnos a Dios. Acerquémonos pues confiadamente, ¿no? No, ese no. Estoy hablando de que cuando dice que todo el que se acerque a Dios debe creer que le existe, que es real y que es galardonador de los que le buscan. Entonces hay momentos en los que no vamos a sentir nada, vamos a escuchar, como tú decías, los zancuditos volando alrededor, pero hay momentos específicos en los que Dios quiere manifestárselos, en que no podemos hablar y nos ponemos a llorar, y a llorar y a llorar y a llorar, y esos son momentos extraordinarios, pero no van a pasar siempre. Y eso no tiene que desanimarnos a nosotros de la oración, al contrario, tenemos que seguir orando y todo. Claro, incluso hay momentos en los que tenemos tiempos de alabanzas mucho más largos, otros más cortos, o sea, es decir, hay una cantidad de momentos y formas para orar, sentides para orar. Sentires, ¿no? Claro que sí. Cuando Pablo le dice a Timoteo, le dice: yo quiero que los hombres oren en todo lugar, eso hace referencia a eso. Todo lugar habla de todas las posiciones, todos los momentos y todo tipo de oraciones, es decir, no encajonarnos en la oración. Yo puedo estar haciendo una oración mientras voy conduciendo mi carro, mientras voy en el bus al trabajo, al colegio, o estar haciendo cualquier cosa que estemos haciendo. Sí, en realidad eso, yo estoy orando todo el tiempo, no sé, a mí, yo cualquier momento estoy en el trabajo y yo estoy hablando con Dios, algo está pasando. Eso es bueno hacerlo. A veces pidiéndole ayuda, porque hay cosas que no sé cómo hacerlas, y estoy pidiéndole a Dios: Señor, ¿cómo hago esto? Dame una mano aquí, ayúdame con esto. Y créeme una cosa, pasa algo especial, y es que las cosas me salen bien, yo las hago como que me salieron bien, y yo sé que esa
es el resultado de que oré y que pedí ayuda a Dios. Sí, es importante hacer eso. Y recordemos entonces que Efesios, dijimos que comienza, o a lo largo del libro nos encontramos un despliegue de recursos para los cristianos y todo eso. Y nosotros tenemos que tener claro que es a través de la oración como nos apropiamos de todo eso, pero también tenemos que tener claro que una vida de oración nuestra demuestra que verdaderamente dependemos del poder de Dios. O sea, es decir, cuando yo como creyente oro para todo, en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, estoy demostrándole a Dios que yo dependo de su poder para hacer las cosas, porque somos muy independientes para todo. Como que a lo mejor a Dios lo dejamos de último, primero voy al banco a ver si me prestan, primero intento resolver, hago las cosas a mi manera y si no salgo digo, pues entonces ahora sí voy a orar. Pero orar en todo tiempo le deja a Dios, le demuestra a Dios que yo dependo de Él para todo, y esa debería ser siempre nuestra postura. Nos pasa lo de Jonás, ¿no? Lo de Jonás. Jonás no oró hasta que no estuvo dentro del vientre del gran pez que se lo tragó. Ahí se acordó de orar. Sí, claro que sí. Tenemos que estar pasando por una circunstancia muy difícil para poder acordarnos de la oración, y no debe ser así. O sea, es que el primer recurso que tenemos, el más importante, es la oración. No podemos dejarlo. Yo creo que de hecho, si siempre oráramos primero antes de hacer o tomar alguna decisión, creo que en nuestra vida ocurrirían cosas de otra manera y se vería mucho mejor, nos equivocaríamos menos. Bueno, veríamos de hecho mucho más el obrar de Dios. Si oráramos más y nos quejáramos menos y dejáramos de ser un tanto tan independientes, creo que veríamos tan autosuficientes, ¿no? Veríamos mucho más resultados. Entonces, aquí que nos queda claro que la oración es en todo tiempo, en todo momento. El Salmo 55:17 dice, mañana, tarde y noche oraré. Daniel habla de orar 3 veces al día. Lucas 6:12, hablando de Jesús, dice que él siguió en oración toda la noche. Primera de Timoteo 5:5 dice, las viudas oran de noche y de día. Y escuche, yo sé que tenemos el deseo siempre de conocer de Dios, de estudiar más de Dios, de aprender más de Dios. Y si algo nos gusta a los cristianos y a los creyentes es participar de todo tipo de eventos, seminarios y todo lo que haga, pero si todo eso, por supuesto, tiene el propósito de hacer que yo conozca más a Dios, es perfecto. Sin embargo, si todo el conocimiento que yo adquiero de Dios, porque la teología básicamente es eso, es el conocimiento de Dios, sí. A mí ese conocimiento que tengo de Dios no me acerca a Él, no me hace ser una persona de oración, realmente yo podría decir que estamos perdiendo el tiempo. O sea, cuanto más yo conozco a Dios, ese conocimiento despierta en mí un deseo de estar con Él, de más orar. Tiempo quiero pasar yo con Él. Claro, entre más lo conozco, más tiempo quiero pasar con el Señor. Es verdad, a veces podemos centrarnos mucho en el conocimiento y no en la relación, ¿no? Porque es que es una relación con Dios. Eso es lo importante que nosotros tengamos en cuenta, y que también podemos decir que eso es la oración. La oración es comunión, amistad, ¿no? Coinonía con Dios, ¿no? Es estar conversando, claro, hablando con Él. A mí me gusta mucho David, porque ¿sabes una cosa? David el salmista, siempre que iba a tomar una decisión, él le preguntaba a Dios. Y cuando sitiaron un lugar donde él estaba y se le llevaron se llevaron las mujeres, los niños, se les llevaron todo, y llegaron él con sus hombres allí, todos desesperados, hablaban de apedrear a David. Entonces él ora a Dios y le dice, Señor, perseguiré a estos merodeadores. Me encanta porque Dios le decía, ve, o Dios le decía, no. Sí, exacto. ¿Sí? Entonces, claro, Dios le respondía, ¿no? O sea, sí, ve porque los alcanzarás, rescatarás a todos y rescatarás el botín. O sea, pero era esa dependencia que tenía de Dios, es extraordinario. Es un ejemplo muy bonito de eso. Sí, nosotros tenemos que entender que cuanto más leemos la Biblia, cuanto más conocimiento adquirimos de este precioso libro, más debe acercarnos a Dios. Sí, claro que sí. Y entonces habíamos dicho que el texto de Efesios dice con toda oración y súplica. Aquí creo que ya nos ha quedado muy despejado, muy bien dicho todo lo que tiene que ver con la oración, y entonces ahora definamos un poquito qué es súplica. Tenemos que decir que hacemos cuando oramos, hacemos oraciones
generales, pero cuando hablamos de súplica estamos diciendo que estamos hablando de oraciones como muy específicas. No sé si a veces usted pone a orar a los niños en casa y tal vez los niños dicen, Dios bendice el mundo, y no podemos imaginarnos a Dios como mundo, ahí te va, ¿no? Ahí te bendigo, ahí te ayudo. ¿Ya? Eso me recuerda, tenemos que ser más específicos. Eso me recuerda a mí al comienzo de mi vida cristiana caminando con el Señor y hacía un listadísimo para orar 1 hora y recuerdo arrodillarme y decir, Señor, y había que orar por los líderes, que orar por esto, que orar por las familias, que orar bueno, en fin, pero yo lo cerraba, yo lo generalizaba, Señor, bendice a todos, a todas las familias, a todas las personas, a todo el mundo, bendice a todos, a todos y a todos. Tu oración también estaba llena de todos, sí. Pero yo creo que nunca nuestras oraciones se vuelven tan específicas como cuando tenemos una necesidad. Indiscutiblemente una emergencia, una situación dura, una situación apremiante, a lo mejor un diagnóstico médico, no sé qué, cosas como esas hacen que la oración se vuelva muy específica. Y creo que, según lo que dice Filipenses 4:6, tendríamos que aprender a entender que lo ideal es orar para soltar el afán, no sin dejar de ser específico, ¿no? O sea, por nada estéis afanosos, dice la palabra. Antes sean conocidas vuestras peticiones en oración, en delante ruego, de Dios, en ruego y en súplica, y dice en acción de gracias. La oración específica es muy importante que aprendamos a ser muy específicos delante del Señor. Quiero decir algo respecto a lo que estabas diciendo, y es que nosotros, la oración común y corriente que hacemos todos los días, hay momentos determinados en los que se pueden convertir en una súplica, ¿no? ¿Por qué? Por la necesidad que llega. Entonces, ya esa súplica, en realidad lo que convierte una oración en una súplica es la necesidad apremiante que viene a nuestra vida. Y esa súplica es la que nos lleva muchas veces a nosotros a tomar otra postura dentro de la oración, porque ya caemos de rodillas, porque ya nos postramos, ¿no? Como el Señor Jesús en Getsemaní. Entonces, ¿por qué? Porque hay una necesidad apremiante y entonces nosotros necesitamos derramar nuestro corazón delante de Dios. Creo que así estaba orando Ana, ¿no? Ella tenía una gran necesidad y lo que ella estaba haciendo era una súplica. Y mi súplica no involucra necesariamente un gran ruido, ¿no? O sea, involucra mi corazón verdaderamente quebrantado. Puro corazón, sí. Corazón puro quebrantado. Corazón. Así que me está gustando muchísimo este tema de la oración 24/7, la frecuencia de la oración, hoy la variedad de la oración y mañana vamos con más. Así que yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias a todos los que comentan, a los que comparten, a los que le ponen una manito arriba al video. Gracias por todo el cariño que nos expresan siempre. Un abrazo fuerte y bendiciones. Adiós.